Muy bien, pues el tema que nos une esta tarde es en relación a las buenas prácticas en el manejo de la sala con alta biocarga. Muy bien. Ujú. Iniciamos con una frase que me gusta mucho en lo personal, es de Joseph Lister, la cual dice: ustedes deben ser capaces de ver con los ojos de la mente los gérmenes, de forma tan diferenciada como vemos moscas u otros insectos con el ojo corporal. Si ustedes pueden verlos realmente en esta forma diferenciada con su ojo intelectual, pueden tomar medidas contra ellos. Si no los ven, estarán expuestos constantemente a relajarse en sus precauciones. Si ven, esta frase o estos textos nos hablan desde la época de Joseph Lister, sobre estas precauciones que debemos manejar y sobre ese ojo intelectual que nos da la capacitación continua, el conocimiento sobre los microorganismos patógenos, de los cuales tenemos que cuidarnos tanto nosotros, personal de la salud, como a nuestros pacientes y evitando la diseminación. Bien, veremos unos conceptos básicos que nos marca el Consejo de Salubridad General, que uno de ellos es la limpieza, lo cual significa la eliminación de la suciedad visible de superficies inertes, por ejemplo, de las mesas para los pacientes, de nuestras mesas de trabajo, del piso o de cualquier otro equipo electromédico. La desinfección se define como la eliminación de microorganismos de objetos y superficies inertes a través de medios físicos o químicos, que no garantiza eliminar esporas. Aquí ya se hace a través de medios físicos o químicos, de desinfectantes, propiamente dicho. La esterilización, este concepto es la eliminación de todos los microorganismos de líquidos u objetos a través de medios físicos o químicos. Aquí en este proceso ya se eliminan todos esos microorganismos patógenos, además de las esporas de bacterias. Por otra parte, la biocarga se define como se refiere a la cantidad de microorganismos patógenos presentes en el ambiente, en el entorno quirúrgico, que podrían causar infecciones asociadas a la atención de la salud. Estas infecciones ya las conocen, es una infección de sitio quirúrgico, una infección por el uso de ventilación mecánica, una neumonía. También puede ser las infecciones por las instalaciones inadecuadas de catéteres urinarios, y también nos especifica todas las infecciones o como bacteriemias asociadas a la instalación de catéteres. Pues una sala con alta biocarga es un espacio específicamente diseñado y equipado con características especiales para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos y, por lo tanto, minimizar la presencia de microorganismos patógenos y reducir el riesgo de infecciones. Es decir, un quirófano, ¿sí? Estas especificaciones o este equipo o diseño incluyen la instalación de sistemas de filtración de aire de alta eficiencia que eliminan partículas y microorganismos que hay en el aire. Además, requiere la implementación de protocolos de limpieza y desinfección y, por supuesto, con desinfectantes adecuados. También deberíamos, estos protocolos también incluye establecer políticas hospitalarias y además tener o contar con manuales de procedimientos. Estos procedimientos pues se van a desarrollar de manera estandarizada en los hospitales. Los procedimientos con alta biocarga, antes les llamaban casos sépticos, es a bien aclarar que el término paciente séptico es incorrecto y caemos hasta en una discriminación por llamarle con estos términos en lugar de hablar por su nombre.
¿sí? Entonces, los procedimientos propiamente dicho con alta biocarga son, pues, son actividades que vamos a realizar en las cuales hay un rompimiento de la técnica aséptica, ¿sí? De gran contaminación originada del tracto gastrointestinal, Ya el tracto le sigo. genitourinario o biliar infectados. Además, pueden ser también ocasionados por traumas penetrantes, ¿sí? O con contaminación mayor o en la presencia de una infección persistente de un órgano o un sistema. Esta definición es la que nos emite la OMS y la OPS. Es importante darle un vistazo a la microbiología. Conociendo los microorganismos, de estos agentes infecciosos nos va a permitir desarrollar o identificar de una manera más adecuada las precauciones que vamos a realizar para evitar tanto la diseminación de estos microorganismos patógenos y garantizar una atención de calidad y evitar las infecciones asociadas a la atención de la salud. Pues bien, los microorganismos pueden ser estafilococos, los bacilos gram negativos, por ejemplo, las pseudomonas, pues también pueden ser los hongos, los estafilococos, entre otros. Vamos a identificar también las enfermedades que infeccionan, que son, por ejemplo, las infecciones cutáneas, neumonías, endocarditis, osteomielitis, artritis sépticas, meningitis, conjuntivitis, pues bueno, infecciones en las vías urinarias, respiratorias, etcétera. Por su parte, también hay estos microorganismos como los hongos que afectan a las amígdalas, la garganta, la nariz, las vías respiratorias, y bueno, infecciones en el torrente sanguíneo, los riñones, que afectarán los riñones, el cerebro y endocarditis o también el corazón. También los estafilococos, por ejemplo, pueden ocasionarnos infecciones en los tejidos, en la piel, de tejidos blandos, de neumonías, endocarditis, osteomielitis, hasta un síndrome de shock tóxico. Los mecanismos de transmisión, les comentaba, es muy importante también conocerlos para ver cuáles son las precauciones que vamos a estar utilizando. Entonces, estos mecanismos de transmisión pueden ser por contacto, los estafilococcus, por ejemplo, ¿sí? Por gotitas y pues bueno, por aerosoles. Entonces, dependiendo de qué patología tenga nuestro paciente, vamos a identificar el microorganismo que la provoca y también nosotros sabremos el mecanismo de transmisión para saber cuáles actividades vamos a realizar. ¿Sí? Bien. La pseudomona aeruginosa nos ocasiona la otitis, infecciones de las válvulas cardíacas, infecciones de las vías urinarias, infecciones de heridas quirúrgicas y neumonías. Estas bacterias se transmiten a través del contacto. El contacto, por supuesto, con nuestras manos sucias, ¿verdad? O contaminadas, por la falta de la higiene adecuada. Las cepas de cándida nos van a provocar exudados e infecciones severas en heridas quirúrgicas y también se transmite mediante nuestras manos contaminadas. Fíjense, el Acinetobacter Baumannii nos provoca infecciones en el aparato respiratorio, urinario, en el cerebro y también en tejidos blandos. Nos puede ocasionar además una bacteriemia o septicemias y se transmite también por contacto. Vean la importancia de la higiene de manos, ¿sí? Los microorganismos, por otra parte, todos estos virus o bueno, que se transmiten a través de las gotas y además también por contacto, como es el caso de la influenza, del coronavirus, parotiditis, adenovirus, entre otros, pues bueno, nos va a ocasionar, bueno, esos virus, esas enfermedades y se transmite a través de gotas. El virus de la hepatitis A, que es por alimentos, el virus de la hepatitis B, C y herpes o el VIH, ustedes
saben, el mecanismo de transmisión es a través del contacto con heridas, ¿sí? También por hemático, ¿sí? O por picaduras con punzocortantes o instrumental también cortante que pudiera pues ocasionarnos alguna lesión y ser nosotros en algún dado caso infectados con esos virus. También la tuberculosis, el virus del sarampión, varicela zoster, que se transmiten por gotitas. Es importante, les decía, identificar la microbiología de estos agentes infecciosos para saber cómo confinar, cómo contener. Pues bien, este es un majestuoso quirófano, pero que si no tenemos los cuidados de limpieza, de desinfección en nuestra área, en nuestro entorno, y además tenemos carencia en nuestra higiene de manos, iremos contaminando poco a poco todo nuestro equipo, todo nuestro mobiliario con estas bacterias que en algún momento llegará a nuestro paciente y podremos infectarlo. Bien, ¿qué es una herida quirúrgica? Es muy importante identificar la clasificación de estas heridas quirúrgicas para saber cómo podemos también tratarlas, ¿sí? Cómo manejarlas. Una herida quirúrgica es la pérdida de la continuidad de la piel, de la mucosa o del tejido adyacente en una región anatómica específica. Generalmente esta es provocada por el cirujano bajo condiciones controladas. Les decía, conviene conocer la clasificación bacteriológica de las heridas para emitir los médicos un diagnóstico, nosotros también nuestra taxonomía y también esos pronósticos más fehacientes o emplear medidas terapéuticas, cuidados de enfermería que van a evitar la infección de nuestros pacientes o propia. Como puede ser dejar el manejo, por ejemplo, sin suturar una herida contaminada y esperar la cicatrización por segunda intención, o bueno, también pueden elegir efectuar un cierre primario diferido una vez que se resuelva el foco de contaminación. Esta clasificación bacteriológica o por el grado de contaminación, pues bueno, nos habla de la herida limpia contaminada, de la contaminada, que sería el grado o fase 3, y el 4, que sería sucia o infectada. La tipo 1, que es herida limpia, es una herida no traumática o traumática superficial, que no está infectada, que durante el procedimiento quirúrgico no se realizó apertura de vías respiratorias, digestivas, genitourinarias. Gran parte de las heridas quirúrgicas corresponde a esta clasificación, limpias o limpias con implante. El riesgo de infección es menor al 3%. Fíjense bien, la infección de este tipo de heridas generalmente se origina de contaminantes del ambiente del quirófano o del equipo quirúrgico, o de piel colonizada por falta de esos protocolos o la pérdida de la asepsia, ¿sí? O una antisepsia deficiente. Por defecto, en técnica, decíamos, quirúrgica, o transgresiones en las zonas de esterilización, asepsia y antisepsia. Entonces, si nosotros tenemos presente este porcentaje, ¿sí? Esta incidencia, estaremos siempre alertas y conscientes en la hora de realizar nuestras actividades y de esa manera, bueno, podremos disminuir o que nuestros pacientes que atendemos no caigan en este 3% de infecciones. En una herida tipo 2 o limpia contaminada, pues bueno, aquí ya es aquella en la que se realiza apertura de las vías respiratorias, digestivas o genitourinarias. Es decir, son generalmente por la microflora endógena. Estas heridas limpias contaminadas están en contacto con mucosidad colonizada
o cavidad del cuerpo bajo condiciones controladas. El porcentaje de infección es del 4 al 10% y puede ser optimizado, ¿sí? O disminuido del 4 al 10% con estrategias o cuidados preventivos, con protocolos o políticas hospitalarias que se establezcan de manera estandarizada para evitar ese porcentaje de infecciones. La herida contaminada tipo 3 se producen en esta fallos importantes de las normas de asepsia o hay penetración en vísceras con escape de contenido. Se invade además el tracto genitourinario o biliar infectado. Puede ser, por ejemplo, una histerectomía, una colecistectomía, apendicectomía, entre otras. Pueden ser esta clasificación también por heridas traumáticas recientes con un tiempo de evolución menor a 6 horas. Esta herida puede ser traumática con evolución, decíamos, menor de 6 horas. Repetí una disculpa. Las bacterias que son introducidas por contaminación del campo quirúrgico son arriba del 10 al 20% de infecciones. Una herida sucia o contaminada, o la clasificación 4, tipo 4, esta herida ya va a presentar datos de contaminación obvia, con material purulento, pus, materia fecal, heridas expuestas, fracturas expuestas con tierra, obviamente en contacto con la herida, entre otras. Aquí es el ejemplo de una laparotomía exploradora con peritonitis. Este tipo de pacientes tendrán arriba del 40% de riesgo de infección y la producen microorganismos endógenos. Puede ser, por ejemplo, un abdomen agudo, una perforación intestinal, es decir, microorganismos propios del paciente, pero que a su vez podrán contaminar pues tejidos también adyacentes que estuvieran sanos. Pues la alta biocarga propiamente dicha o una fase contaminada o una sepsis es una intervención quirúrgica en la que se conoce la presencia de un agente infeccioso de alto riesgo de contaminación del ambiente, de la sala de operaciones o del paciente que padece una enfermedad infecciosa. ¿Cómo vamos a contaminar una sala? Pues bueno, les hablábamos del mecanismo de transmisión. Si es por contacto, obviamente habrá derrames de materia fecal, de sangre, de pus, de toda esta materia orgánica que podría derramarse y a su vez la pisamos y la podemos diseminar a través del mismo quirófano o en la parte externa del mismo. Las fuentes de contaminación, pues bueno, las precauciones de aislamiento emitidas en las guías de precauciones de aislamiento, valga la redundancia, para la prevención de las transmisiones de agentes infecciosos en entornos hospitalarios, nos habla de que son 4. Unos de estas fuentes, pues somos nosotros como personal de la salud. Hablábamos que es hasta el 3% de infecciones que podemos provocar con un mal manejo en una herida quirúrgica. Otra es el ambiente quirúrgico, la humedad, la temperatura, ¿sí? La falta de una limpieza y desinfección adecuada en las salas de operaciones. El instrumental, que no verifiquemos la validación que nos emite del departamento de esterilización, ¿sí? Y otras que son propias del paciente. Siendo, decimos, la flora normal del paciente el reservorio más frecuente de microorganismos. Y pues bueno, hablemos un poquito brevemente de esta cadena de transmisión, ¿sí? De los agentes infecciosos. Siempre habrá un agente patógeno, como decíamos, bacterias, virus, hongos. Habrá un reservorio, ¿sí? Puede ser animado o inanimado, ¿sí? Puede ser nuestras manos o puede ser un material, un equipo que esté contaminado.
Habrá una puerta de entrada que puede ser respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival, entre otras. Y habrá siempre una puerta de salida, también respiratoria, también digestiva, también cutánea, ¿sí? Y conjuntival. Además, habrá una vía de transmisión, decimos por contacto, por gotas o por aerosoles. Debemos basarnos siempre como personal de la salud en estos principios de las precauciones universales. Siempre nos lo dicen nuestras maestras desde la carrera básica, ¿no? Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir transmisiones, ¿sí? Nosotros en quirófano recordemos que siempre tenemos contacto con pacientes que muchas veces no tenemos la fortuna, a diferencia del servicio de urgencias, por ejemplo, que ya llegan con un diagnóstico emitido. Sin embargo, siempre van a ser tratados como potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones. Bien. Esas precauciones basadas en los mecanismos de transmisión son un conjunto de medidas aplicadas por el equipo de salud destinada a evitar la diseminación de enfermedades infectocontagiosas o microorganismos de importancia epidemiológica. Nos lo marca la OMS, Organización Mundial de la Salud, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y también el Centro para la Prevención de Infecciones, Control y Prevención de Infecciones, el CDC. Y también, pues bueno, nos lo marca también como estas precauciones basadas en la transmisión, que son las siempre, para todos los pacientes vamos a utilizar las precauciones estándar, que consiste en la higiene de manos, usar guantes en algunos procedimientos que sean contacto con fluidos corporales o contaminados, ¿sí? O artículos o contaminados. También debemos, otra de las precauciones es utilizar la mascarilla y los gogles o lentes o protecciones oculares. Usar bata, preferentemente, para que eviten, para evitar pues las salpicaduras. Pues también el uso de recolectores de RPBI, residuos punzocortantes biológico infecciosos. Siempre vamos a utilizar en todos nuestros pacientes esas precauciones estándar. Además, si el paciente, la enfermedad que tenga el paciente o nuestro paciente va acompañado de una infección por gotas, transmitida por gotas, debemos, además de las precauciones estándar, utilizar mascarilla de alta eficiencia, en el quirófano, preferentemente tener la presión negativa y tener un acceso restringido a la sala quirúrgica. Si el paciente también tuviera alguna enfermedad cuyo mecanismo de transmisión son los aerosoles, de la misma manera debemos utilizar las precauciones estándar, ¿sí? Mascarilla también de alta eficiencia, presión negativa en quirófano y acceso restringido. Esas son muy, muy similares por las características de estos virus. Y también las precauciones por contacto. Si nuestro paciente tiene alguna enfermedad cuyo mecanismo de transmisión es por contacto, vamos a realizar todas las precauciones por contacto, ¿sí? Además de las precauciones estándar, utilizar pues mascarilla de alta eficiencia y confinar y contener. ¿Qué quiere decir confinar y contener? Que todo el material y equipo que utilizamos en ese paciente lo vamos a contener. Una compresa que esté empapada de sangre o de materia fecal o de pus, la vamos a colocar en la cubeta, de manera cuidadosa, sin que salpique, ¿sí? Y
evitando derrames a través de la aspiración controlada y de mantener nuestras compresas en las correderas de nuestro paciente, igual para evitar derrames. Vamos a confinar, decíamos, y a contener. Estas son palabras claves en esos procedimientos. Pues bien, además decíamos de las precauciones estándar. ¿Cuáles son las precauciones estándar? Decíamos la higiene de manos, usar guantes, mascarilla y lentes, una bata impermeable y uso de recolectores de RPBI. Vamos a utilizar en pacientes infectados con con patógenos altamente transmisibles, para las cuales se requieren precauciones adicionales. Ya las mencionábamos, las de contacto por gotas y precauciones aéreas. También es importante conocer la infraestructura de un quirófano en cuanto a la filtración y a la ventilación. Estos son los filtros CEPA. Aquí inicia el proceso con el aire contaminado, ¿sí? Se filtra, es un prefiltro el cual va a, valga la redundancia, a filtrar o a detener el polvo, pelusas y polen. En el filtro número 2 o segundo, vamos a tener está compuesto de carbón activado y va a filtrar los gases u olores tóxicos. Y en el tercer filtro EPA va a contener los virus, bacterias, hongos y polen. Debemos saber bien la clasificación de nuestras cirugías, el clima de nuestro quirófano, la ventilación, la filtración, las velocidades de aire, nivel del ruido, cómo es la extracción, la presión que se requiere tener. Pues bien, en cuanto a la extracción, esta información la pueden ampliar en algún archivo que nos ofrece sobre las instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales, estas organizaciones europeas o en las normas ISO. Nos habla de un campo de flujo laminar. Siempre vemos que el flujo laminar pues consiste en la expulsión del aire a nuestra sala, luego sale por unas rejillas, ¿sí? Y este es un ciclo en el cual, pues bueno, se va realizando, se va filtrando y se va llevando a cabo este ciclo, ¿sí? ¿Cuáles son las características ambientales de un quirófano? La temperatura, debemos estar vigilando también la humedad, la ventilación, los cambios de aire por hora, que debemos conocerlos para vigilar que se estén llevando a cabo. Sin embargo, sabemos que el equipo de ingeniería es quien debe monitorear y llevar a cabo de manera efectiva esos procesos. Los filtros EPA, los dispensadores de gases anestésicos, aire, succión, los consumibles de la máquina de anestesia, cambiarlos con cada procedimiento, los circuitos, ¿sí? Recuerden que estos no se reesterilizan, es un equipo médico de un solo uso. Y pues bueno, debemos llevar a cabo también una adecuada desinfección de los quirófanos y con un desinfectante también adecuado. Nuestro quirófano se clasifica dentro de las áreas críticas en donde tenemos mayor riesgo de transmisión de infecciones. Por lo tanto, pues debemos conocer bien esos microorganismos que afectan a nuestros pacientes y cómo confinarlos, cómo contenerlos. Nuestro equipo de protección personal siempre debe contener o incluir nuestro uniforme quirúrgico, preferentemente el que nos proporcione la institución, ya que deben estar vigilado el proceso de lavado y desinfección y también de suministro al personal operativo. Debemos tener nuestro gorro, nuestras viseras o protección ocular, nuestro cubrebocas de alta efectividad, a pesar de que nuestro paciente no tenga una enfermedad respiratoria. Recuerden que tenemos contacto con otros agentes contaminantes, como lo es el humo quirúrgico, ¿sí? Que podría provocarnos cáncer,
o algunas otras lesiones. Me encantaría que al respecto el maestro Cristian algún día nos diera una plática, ya que de eso fue su tesis de especialidad. Y pues bueno, por supuesto, los cuidados que nosotros tengamos en nuestro quirófano serán muy, muy importantes, ¿sí? La higiene de manos, entre otros, pero el equipo de protección personal incluye eso, las barreras máximas de seguridad en el caso de la participación en un procedimiento, pues bueno, incluye ya la bata estéril, los guantes estériles, en la quirúrgica calzados con la técnica cerrada y con el equipo médico de manera asistida. Es importante siempre que conozcamos el manejo correcto del tiempo séptico, ¿sí? Evitar la contaminación tisular adyacente sana de nuestros pacientes. Utilizar evacuadores de humo quirúrgico, el equipo de aspiración y succión siempre debe estar listo, ¿sí? Para evitar derrames. Es importante también que el equipo de protección personal sea de alta seguridad, respiratoria, ocular, decíamos ya, uniforme exclusivo. También prevenir siempre pinchazos y lesiones con instrumental afilado o punzocortantes entre el cirujano y quirúrgica. Eso conforme al inicio debemos tener paciencia y con nuestros cirujanos que están en formación, y también debemos tener mucho cuidado cuando nosotros igual vamos iniciando y vamos dando el instrumental, debemos siempre proporcionarlo con las técnicas correctas. Debemos tener una adecuada higiene de manos, que es otro tema muy extenso y muy bonito. Debemos confinar, ya decíamos cómo, y contener estos microorganismos para evitar la diseminación y por lo tanto la infección de alguna herida a nuestro paciente o alguna infección a nuestro paciente o también propia del personal de la salud. Para prevenir, este es un ejemplo de una política que se podía implementar o se podría implementar en los hospitales para la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Pues bueno, está encaminada a evitar la diseminación de las células cancerígenas al tejido sano. Esta se refiere cuando tenemos una biopsia, por ejemplo, que se sospecha que puede ser maligna o con algún diagnóstico, pues bueno, de cáncer. Se debe confinar ese material que utilizamos durante la biopsia y después del cierre debemos cambiarnos los guantes, cambiar instrumental, es decir, esas pincitas que utilizamos para la biopsia, ya no utilizarlas para tejidos adyacentes sanos, para evitar la implantación de células malignas en tejidos sanos. Debemos también prevenir la diseminación de agentes patógenos a través del equipo, del instrumental y personal que labora en la sala de cirugía. Debemos tener una adecuada actualización para evitar la proliferación de microorganismos en las diferentes etapas del procedimiento quirúrgico y prevenir esta contaminación cruzada entre nuestro paciente o de nosotros a él. Disminuir el riesgo de infecciones quirúrgicas, evitar la estancia hospitalaria prolongada. También debemos prevenir, controlar brotes a través de estas medidas. Debemos destruir o confinar el agente causal, optimizar los tiempos quirúrgicos, optimizar los recursos, trabajar de una manera ordenada, sana en nuestro entorno, ¿no? Debemos confinar y contener, decíamos, el material contaminado, mantener una alta calidad en la atención. Ese es el objetivo, pues, de nuestras actividades. En cuanto al tiempo séptico, pues bueno, se define como el momento en que se incide un órgano que se considera contaminado y que es capaz de producir infecciones posoperatorias. En este caso, marcamos una apendicectomía. En este otro caso, podría ser una colecistectomía, ¿sí? Esos son el tiempo séptico, cuando se incide un órgano que se considera contaminado y que es capaz de producir una
infección o contaminación a un tejido sano. Puede ser también, como lo mencionaba, una biopsia. Esta política que les decía se puede implementar en las enfermeras quirúrgicas, en los hospitales, y bueno, son procedimientos que finalmente nos van a llevar a estandarizar nuestras buenas prácticas y prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, en este caso una infección de sitio quirúrgico. El procedimiento consiste, pues bueno, en confinar, contener todo nuestro material y nuestro instrumental durante el procedimiento séptico para evitar la propagación o contaminación de un tejido sano. Si me permiten, se los voy a explicar de manera breve. La enfermera quirúrgica siempre se calza doble guante al inicio de la cirugía. Se colocará un campo extra en la parte podálica, ¿sí? Del paciente al inicio del tiempo séptico, es decir, cuando ya vamos a incidir en la apéndice, por ejemplo, en la apendicectomía. Dejará sobre la mesa de mayo solo el instrumental que sabemos que se va a utilizar y el material necesario durante el tiempo séptico o durante decíamos, la incisión o extirpación de este órgano contaminado. En este caso, imagínense una apendicectomía. El instrumental de la mesa de mayo se manejará con ambas manos. Aquí vamos a tener pues un riñoncito con una compresa para estar haciendo nuestra limpieza en punto de uso, ¿sí? Compresa húmeda, y todo el instrumental que se va a necesitar durante este tiempo séptico. El instrumental de la mesa de mayo se manejará, decíamos, con ambas manos. Si tenemos habilidad, con una sola mano hacia el cirujano y con la otra hacia nuestra mesa, o la otra opción es colocar una pinza de Forester pinzada sobre el campo que cubre la funda de la mesa de mayo en dirección a la mesa del riñón, quedando los anillos al aire para poder nosotros tomarla y con los anillos tomar el material que necesitemos, de tal manera que no contaminemos nuestra mesa, el material e instrumental que está sobre la mesa de riñón. Todo el material e instrumental que se requiera de la mesa de riñón se tomará con la pinza de Forester, decíamos, cuidando de no contaminarla. La pieza quirúrgica se entregará a la enfermera circulante en cuanto salga de la cavidad, a excepción de que nos soliciten marcarla con algunas suturas, como lo sabemos, o medirla. ¿Sí? Posterior a esos procedimientos, se le entrega a la enfermera quirúrgica verificando la rotulación adecuada del frasco en donde se va a poner o a colocar esta muestra o esta pieza quirúrgica. Al término del tiempo séptico, se protege la herida quirúrgica con una compresa limpia mientras se realiza el cambio del material e instrumental. Se retiran los punzocortantes, se desechan las gasas, las compresas. El instrumental se deja en una palangana. Sí, se coloca todo el instrumento utilizado durante el tiempo séptico en la mesa de mayo, incluyendo todo lo que está en cavidad o en campo operatorio, se coloca en nuestra mesa de mayo y de allí lo podemos envolver o pasarlo a la circulante y ella colocarlo en nuestras cajas para el traslado del instrumental al departamento de esterilización. La enfermera quirúrgica se retirará el segundo par de guantes luego de hacer esta actividad, ¿sí? De confinar, de contener este material infectado, y protegerá su mesa de mayo con un nuevo campo limpio. Ordenará el instrumental que se utilizará para el cierre y lo colocará de acuerdo a los tiempos quirúrgicos y pues le colocará al cirujano nuevos guantes y colocarán también campos limpios en el campo operatorio sobre la sábana hendida, de tal manera que confinar si hubo algún pequeño derrame, ¿no? Colocar nuevas compresas y se realizará luego el cierre de cavidad por planos anatómicos hasta la piel. Otras prácticas recomendadas son la limpieza y la desinfección de la sala de operaciones, emitidas por este manual de la CDC, que nos habla sobre las mejores prácticas de limpieza ambiental en centros de atención médica.
También nos tenemos la guía para la prevención de infecciones en entornos de atención médica ambulatoria, también emitida por la CDC. En el caso del ISSSTE tenemos una guía muy buena que es sobre la limpieza y desinfección de unidades médicas. Y tenemos también nuestra norma oficial mexicana 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Tenemos otras recomendaciones también para la limpieza, ¿sí? Prácticas recomendadas para la limpieza del medio ambiente, donde se realizan procedimientos quirúrgicos. Estas son emitidas por la AORM o la Asociación de Enfermeras de Quirófano de los Estados Unidos. Pues ellas nos recomiendan que a los pacientes se les debe suministrar un ambiente seguro y visiblemente limpio. En la medida de lo posible, durante procedimientos quirúrgicos, la contaminación se debe confinar y contener, disculpen. Bien, pues, y confinar y contener dentro de la vecindad inmediata del campo quirúrgico, ¿sí? Las compresas tienen que estar en nuestro quirófano para realizar el recuento también, por ejemplo, ¿sí? Confinar, contener dentro de la misma sala de operaciones. Después de cada procedimiento quirúrgico se debe establecer un medio visiblemente también limpio y un ambiente seguro para el personal que labora y para nuestros siguientes pacientes. Todas las áreas y equipos en el área de práctica quirúrgica se deben limpiar y desinfectar según un cronograma establecido. Las políticas y los procedimientos para la limpieza y desinfección ambiental deben quedar por escrito, ¿sí? Deben estar estandarizados, de tal manera que lo que se realiza en la mañana se realiza en la noche, en la tarde, en la jornada acumulada, y todos estamos en esta sincronía realizando de manera adecuada esos procedimientos de limpieza y desinfección ambiental, por ejemplo, y deben estar disponibles esos manuales en las salas de cirugía al alcance de todos, para que todos podamos leer, documentarnos. Entonces, en estas prácticas que nos emite el Consejo de Salubridad General, nuestras normas oficiales, la CDC, la AORM, la OSHA, entre otros, no se recomienda ya la desinfección por fumigación, ¿sí? No realizar fumigación desinfectante con propósitos de rutina en áreas de cuidado del paciente. Es una recomendación de categoría 2, importante. Entonces ya no se fumiga. No se deben cerrar ni clausurar los quirófanos. A veces teníamos una laparotomía con un abdomen agudo, por ejemplo, y pues bueno, ya no era urgencia y la pasamos pues primero como debe ser, y si había otro procedimiento ya no lo pasábamos porque se cerraba o se clausuraba la sala. Entonces, la cirugía sucia o contaminada no requiere un procedimiento de desinfección ambiental especial, ni tiene que ser programada para el final del día esta limpieza o la cirugía, ¿sí? Estas son las recomendaciones que ya nos emiten. Entonces, las recomendaciones en la limpieza y desinfección del quirófano de estas áreas de mobiliario y equipo debe realizarse en forma rutinaria en todas las áreas de atención del hospital, al inicio y al término del programa diario de actividades, ¿sí? Para realizar la limpieza rutinaria y terminal exhaustiva se deberá seleccionar el uso de un desinfectante de acuerdo a la circulación de los microorganismos más frecuentes. El tiempo de contacto del desinfectante también es muy importante. De acuerdo a las recomendaciones del fabricante, es que debemos dejar ese tiempo, ¿sí? Se debe contar, decíamos ya, con un cronograma de limpieza, tanto para la rutina como para la exhaustiva. Y se debe supervisar que se cumpla con ella, no nada más tenerlos ahí guardaditos bien bonitos y limpios y ordenados, ¿no? Todos los pisos recién limpios rápidamente se recontaminan con microorganismos aerotransportados y aquellos trasladados
por los zapatos o por las botas quirúrgicas, por las ruedas también del equipo, ¿sí? Si, no, si están sucias. Y pues bueno, sobre todo como aquí en este hospital, que no es de Colima, por cierto, en el cual reciclan las botas. Entonces, desafortunadamente, del área gris tenemos que salir a entregar el instrumental, pasar por un pasillo de un área negra, llegar a selle y entregar el instrumental, retornar por el vestidor a un área gris nuevamente y circular al área blanca o retornar al área blanca. Entonces hay compañeros que guardan estas botas para reciclarlas, a pesar de que, miren, están sucias y de que este lugar, por ejemplo, es como un tipo barandal. Entonces, imagínense, si estamos poniendo esas botas sucias y reciclándolas, nos va a salir más cara tratar una infección, ¿sí? Transmitida por contacto o por esos microorganismos, que realmente que tirar estas botas y usar otro par de botitas limpias. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, pues bueno, la técnica de limpieza y desinfección de la sala de operaciones, nuestros compañeros deben tener el equipo adecuado, el equipo de protección personal adecuado. Deben utilizar las soluciones desinfectantes adecuadas, ¿sí? Las emitidas, por ejemplo, eh, en esta guía que les comentaba del Departamento de Vigilancia y Control Epidemiológico del ISSSTE, pues bueno, está basada en las recomendaciones del Consejo de Salubridad General o del Gobierno también de México. Lo pueden buscar en sus guías, ¿sí? De limpieza y desinfección de unidades médicas. Nos recomienda el hipoclorito de sodio al 1 y al 0.5%, 0.1 y 0.5% durante 10 minutos en la desinfección de pisos y superficies no metálicas. Por otra parte, para la desinfección del equipamiento y superficies sin materia orgánica, se recomienda el etanol o el alcohol isopropílico al 62 al 71% o el isopropílico al 70%. También tenemos la facilidad de utilizar los cuaternarios de amonio o amonios de cuaternario de quinta generación. 2 mililitros de amonio cuaternario al 10% en 1 litro de agua durante 10 minutos y se utiliza en el equipamiento y superficies sin materia orgánica. Estas clasificaciones o concentraciones, ¿sí? Del cloro que nos da, que nos emite esta guía de limpieza y desinfección del ISSSTE, se va a realizar de acuerdo al uso en cada situación pues, que se presente. Por ejemplo, en los derrames de materia orgánica, sangre, por ejemplo, cuando haya derrames de materia o fluidos corporales, se debe dejar el cloro actuando durante 10 minutos, posteriormente remover y realizar la desinfección, ¿sí? La desinfección de materiales y limpieza terminal. Estamos hablando de la sala de operaciones. Todos los materiales utilizados para la atención del paciente que se encontraron en contacto con la piel intacta, previamente removerle la materia orgánica, ¿sí? La desinfección de áreas críticas, la limpieza rutinaria, previamente remover también la materia orgánica. Y a la derecha encontrarán la concentración de cloro. La desinfección de áreas no críticas, igualmente, previamente se remueve la materia orgánica. Y pues bueno, esta es una forma práctica de agregar el cloro para llegar a la dilución del 6% a 5 litros de agua, ¿sí? Entonces, si colocamos 50 mililitros de cloro, vamos a tener una dilución del 0.05%, ¿sí? Este es para llegar al 0.1%, 100 mililitros de cloro en 5 litros de agua y 500 mililitros de cloro para llegar al 0.5%. También, pues bueno, la metodología, es importante que lo sepamos para
poder supervisar o poder orientar a nuestros compañeros nuevos en el servicio, ¿sí? Sobre esta metodología para la limpieza y desinfección. Debe preparar su material y equipo de limpieza, debe tener un contenedor estacionario de RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, con ayuda de un observador. Este es en el caso de que sean pacientes con enfermedades respiratorias, pues bueno, vestir su equipo de protección personal, entrar a la sala, verificar que los bolsas y recipientes con residuos patológicos y no patológicos se encuentren cerrados y sin derrames, y colocarlos en el contenedor estacionario. Iniciar la desinfección, pues realizando estos protocolos de limpieza. Tenemos la técnica de limpieza y desinfección del triple balde, que consiste primero en jabonar, luego enjuagar y secar, y luego desinfectar, ¿sí? Decimos con un paño o jerga y una solución con agua y detergente preparada en el primer balde, y retira la suciedad, agua, ¿sí? Y detergente. Segundo balde va con otro paño, ajá, u otra franela, como le conozcan, agua limpia en el segundo balde, y va a remover los residuos de detergente y además secar la superficie. Con la tercer cubeta va a desinfectar con otra jerga o paño o franela limpio. Tendrá la solución clorada en el tercer balde y procede con la desinfección. Esa es la técnica del triple balde. De arriba debe realizarla de acuerdo a los principios de Halsted, que ya ustedes conocen, nos enseñan también en la escuela. De arriba hacia abajo, en este caso los techos, paredes, puertas y piso. De adentro hacia afuera, iniciando por el lado opuesto a la entrada, de lo menos contaminado a lo más contaminado, desde lo más limpio a lo más sucio. Movimientos en una sola dirección y dejar las superficies secas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Sí, imagínense que es la sala del quirófano. Entonces tiene un acceso, ¿sí? Al fondo, hacia afuera. Ajá. Y aquí lleva también, si ven que a veces así van trapeando los compañeros, pues es porque están realizando su técnica correcta. ¿Sí? Pues bueno, para desinfectar este equipo médico, como cables de electrodos, ¿sí? La máquina de anestesiología, la unidad electroquirúrgica, se debe limpiar con agua y jabón, se debe secar y luego desinfectar con alcohol isopropílico al 70%, preparado por turno, y se resguarda en un envase adecuado. Otras de las buenas prácticas en el manejo de la sala con alta biocarga, ya vamos a terminar, disculpen por el retraso, es la limpieza y desinfección regular de superficies, equipos y utensilios con productos desinfectantes adecuados. Ya hablamos del equipo de protección personal y evitar la diseminación de microorganismos, confinarlos de una manera adecuada, el gorro, cubrebocas, debidamente depositados en el cesto de basura. Las botas, por ejemplo, ya les mostraba yo una fotografía en donde mis compañeros guardan esas botas en un lugar en donde no deberían estar ni siquiera colocadas, habiendo cestos de basura. Entonces, confinarlos al lugar adecuado. El control de la ventilación que permita la renovación de aire y eliminación de posibles contaminantes. Controlar la temperatura es muy importante, lo sabemos, para evitar la propagación de estos mismos o reproducción de estos mismos patógenos, microorganismos patógenos. La humedad, por supuesto, también vigilarla ante cualquier incidente o falta del cumplimiento de estas normativas, reportarlo a nuestra jefa inmediata para que haga las gestiones y correctas, y pues bueno, a través del Departamento de Mantenimiento o Conservación o Ingeniería. Debemos también, dentro de las buenas prácticas, fomentar la educación y la capacitación continua del personal de salud, como por ejemplo en la higiene de manos, el uso adecuado de desinfectantes,
de antisépticos y también, por supuesto, a la manipulación segura de materiales contaminados. También se debe realizar, decíamos otra vez, por enésima y quinta vez, o como un amigo me dice, uso de barreras de protección, ¿sí? Control de acceso al quirófano, se debe limitar el acceso al personal autorizado, solo al personal autorizado, restringido el número de compañeros que estén en el quirófano. También las jefas deben tener monitoreos regulares de la sala de operaciones, que esos procedimientos se lleven de manera adecuada. También nosotros como operativos, enfermedades quirúrgicas, tener un manejo adecuado del instrumental quirúrgico, desde el traslado del departamento de esterilización en su uso y también esta trazabilidad correcta para evitar, decíamos, esta diseminación de microorganismos patógenos o contaminación de nuestro ambiente. Adaptar todas estas buenas prácticas o políticas o procedimientos, adaptarlas a las necesidades y regulaciones específicas de cada institución, de cada establecimiento sanitario. No me van a dejar mentir, pero cada institución tiene sus normativas. Por ejemplo, el IMSS tiene su normativa específicamente para el quirófano y es tan hermosa, es tan bonita. Todo nos especifica quién lo hace y cómo lo hace, cuáles son nuestras líneas de mando y las responsabilidades de cada uno, desde lo más básico hasta la delegación, ¿sí? Otras de las recomendaciones, pues bueno, los frascos con sistema cerrado kilomuestro de aspiración, debemos utilizarlos o fomentar su uso. Y posteriormente se deben sellar y cerrar, colocarlos en las bolsas rojas o donde se especifique en cada institución. Los fluidos corporales se deben colocar en recipientes cerrados herméticos de color rojo o amarillo, en caso de nuestras instituciones en México, deberán rotularse como basura de riesgo biológico infeccioso. La orina y la materia, el excremento que provengan de pacientes con enfermedades infectocontagiosas graves deberán inactivarse con hipoclorito de sodio. Disculpa. Bien. Es muy importante el manejo correcto de estos contenedores para evitar, decíamos, que se abran, que haya derrames, que haya salpicaduras, etcétera. Esos derrames, decíamos, pequeños, menores a 10 mililitros, se deben contener, inactivar y limpiar de inmediato con un desinfectante de nivel intermedio, como por ejemplo hipoclorito de sodio, 1 o 2% durante 10 minutos. Los derrames arriba de 10 mililitros de sangre o hemoderivados se deben limitar primero su expansión y luego la inactivación. También se debe desinfectar el equipo de trabajo en el caso de los compañeros de higiene y limpieza, utilizar este material exclusivamente para el quirófano, colocarlos, todo el material de RPBI en este contenedor estacionario, en el séptico o en el lugar específico de cada hospital para este fin. Todo este material de RPBI será trasladado en un carro recolector y llevados al almacenamiento temporal. Y pues bueno, debe retirar de manera adecuada el equipo de protección personal, realizarse duchas y todas las recomendaciones de higiene para evitar esas infecciones cruzadas. El manejo de la ropa contaminada por enfermería, pues bueno, en la recolección, una vez que se pone el apósito en la herida de nuestro paciente, la enfermera quirúrgica, en coordinación con la enfermera circulante, deberán colocar la ropa contaminada en bolsas o tánicos para este fin. Vigilar que la bolsa no rebase el 80% de su capacidad. Y la ropa nunca debe colocarse directamente y en forma transitoria sobre la mesa Pasteur, sobre otros muebles, mesa puente o
u otros muebles en donde se pueda diseminar esta materia orgánica contaminada que tenga esa ropa. Es decir, depositarla directamente en una bolsa o en el tánico para la basura o para la ropa sucia. Verificar que no cuente con ningún punzocortante o pinza, realizar nuestro recuento quirúrgico siempre, y de ser así, pues bueno, se colocará en contenedores rígidos para RPBI y sin sobrepasar el 80% de su capacidad. Conclusiones, pues bueno, las recomendaciones también de la OMS es que a pesar de las características microbiológicas de cada cirugía, entiéndase, cirugía, ya decíamos esta clasificación microbiológica, limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia, ¿sí? Se debe aplicar, atención, se debe aplicar el mismo procedimiento de limpieza de la sala de operaciones. El objetivo principal de nosotros será evitar, ¿sí? Precisamente esta diseminación mediante el confinamiento o confinar y contener este material sucio o contaminado que obtengamos en esa cirugía. Otra de las recomendaciones de la OMS es no se deben cerrar ni clausurar quirófanos, así como tampoco aplicar el viejo y empírico criterio de descanso o de clausura o cierre de la sala. La cirugía sucia o contaminada no requiere un proceso de desinfección especial, ni tiene por qué ser programada para el final del día. Entonces, de esta manera, pues bueno, estamos estandarizando estas prácticas, estas recomendaciones, tanto nacionales como internacionales. El objetivo principal, decíamos, es confinar y contener esta materia orgánica, este material contaminado, ¿sí? Dejarlo más limpio y ordenado y seco nuestro quirófano, nuestro entorno, de tal manera también que facilitar las prácticas de higiene a nuestros compañeros, evitar también la diseminación de microorganismos patógenos. Bien, estas fueron las referencias bibliográficas. Le dejo al maestro Cristian la presentación por si alguien la quiere dar otra leída o ver las referencias. Y de la misma manera les compartimos los manuales a los que hicimos referencia durante la presentación.